Hola y bienvenidos. En este video les traigo un conjunto de cajas, son estas que ven en la pantalla, las cuales vamos a transformar en un PC que me parece que es una de las buenas selecciones considerando precio y prestaciones. Desde ya les indico que este no será un breve video, sino que me tomaré mi tiempo en que compartiré con ustedes el armado, con mis aciertos y errores también, y al final mostraré el rendimiento que pueden lograr con este equipo, por lo que para quienes no quieran esperar, en la descripción de este video podrán encontrar un detalle tanto de las piezas utilizadas como el índice con el tiempo en que se arman las diferentes partes y también en que se prueban los juegos con los resultados. Vamos al detalle de las piezas. El cerebro de este PC es un AMD Ryzen 5 2600, el cual por precio y prestaciones me parece una excelente CPU para jugar y para productividad, debido a sus 6 núcleos y 12 hilos. Esta CPU irá montada en una placa madre Micro ATX MSI B450M Bazooka B2, que es una placa que yo catalogaría de gama media dentro de la oferta de MSI, y que incluso he podido probar con un Ryzen 7 2700 overclockeado, así que de seguro que con este Ryzen 5 andará muy bien. Como almacenamiento tenemos una unidad SSD de 500 GB, marca Crucial, lo que si bien no es una enormidad permite mantener tranquilamente el sistema operativo, software de utilidad y algunos juegos. Ello sin perjuicio que, como mostraré más adelante, uno de los cambios que se hicieron en el camino fue agregar una segunda unidad de almacenamiento por los motivos que indicaré. En cuanto a la tarjeta de video, es una GPU que debiera ser conocida en el canal, la Aorus RX 580 de 8 GB de VRAM, que para 1080p, incluso en juegos demandantes, tal como veremos al final del video, anda perfecto. El Ryzen 5 2600, si bien trae incluido un ventilador, tenía este cooler de 120 mm marca Corsair H80 IB2, el cual no estoy ocupando y por eso no perdía nada con emplearlo en este armado, lo que además me permitirá mantener la CPU bien fría y exprimirle un poquito más con un overclock decente. Como fuente de poder tenemos algo básico pero más que suficiente, una Deepcool DA500 con certificación 80 Plus bronce de 500 watts, que es perfecta para este equipo e inclusive nos permite pensar en instalar componentes de mayor requerimiento energético si así lo necesitáramos. La fuente no es modular, por lo que al momento del manejo de cables habrá que ver dónde podemos guardar los que no se ocupen. Como memoria RAM hay un par de Team Force Delta RGB DDR4 de 3200 MHz CL16, las cuales como verán se pudieron overclocker sin problemas. Todo lo anterior en un gabinete Cougar MG110 Micro ATX, el cual es económico, pero que le tenía confianza por algunos comentarios que leí de esta pequeña torre, y ya veremos qué tal me va con el armado. Ahora vamos manos a la obra. Y si bien hay diversos métodos para armar un PC, yo prefiero montar la mayor cantidad de cosas posibles antes de colocarlas en el gabinete, así que toca armar algunas cosas sobre la misma caja de la placa. Una vez que tenemos la placa sobre su caja, lo primero y más fácil que se hace es colocar la CPU. Para eso partimos por levantar la palanquita que está al lado del socket o zócalo. Por su parte, la CPU en uno de sus costados tiene un triángulo dorado, el cual tiene que coincidir con una de las esquinas del zócalo. En algunas ocasiones, las placas madres traen también un triángulo en la esquina del zócalo. En este caso, la placa madre viene con una especie de pelotita media blanca, la cual tiene que coincidir con el triángulo dorado del cual les hablé. Se pone sobre el zócalo la CPU y se deja bajar suavemente. Una vez que llegó al tope, bajamos la palanquita y listo. Tenemos instalada la CPU. Luego están las memorias RAM, y como vamos a instalar un kit de 2 módulos, la idea es aprovechar las ventajas del doble canal. Así que si bien la placa tiene 4 ranuras, no es llegar a instalar las memorias RAM en cualquiera de ellas, y la posición que deberán utilizar para que les funcione el doble canal dependerá de su placa madre. En esta placa madre MSI, al igual que en muchas otras que he visto, mirando desde el zócalo de la CPU hacia afuera, la segunda y la cuarta ranura son las que permiten utilizar el doble canal. Por cierto que si se tratara de un kit con 4 módulos de RAM, daría lo mismo y tendría que llenar los 4. Para colocar las memorias RAM es importante levantar los seguros que vienen en la ranuras de la placa madre. En este caso los seguros están solamente en un lado de las ranuras, específicamente en la parte superior de la pantalla, aunque en algunas placas madres esos seguros vienen en ambos lados. Luego de eso es importantísimo que vean la ranura o sacado que traen los módulos DDR4, que lamentablemente vienen casi a la mitad de la memoria, y por eso uno puede confundirse. Verifiquen bien de qué lado va, pues esa ranura tiene que coincidir con la que trae la placa madre. Una vez que coloquen la primera, sintiendo los 2 clics que hace en cada lado la memoria RAM al ser instalada, por experiencia personal hagan este mismo proceso con las restantes RAM, porque una vez me pasó
que colocando un kit de RAM, específicamente 4 módulos, me fijé solamente en el primero como iba, y para las otras me guié por la orientación de las letras de la marca de la memoria RAM para que todas las otras coincidieran, pero una memoria no entraba pese a que estaba en la misma orientación que las otras. Luego me di cuenta que pese a ser el mismo kit, seguramente en el ensamble alguien se equivocó y la cubierta de la RAM la puso al revés, así que por eso la memoria no entraba, por lo que antes de seguir el diseño o las letras que vienen en la memoria RAM, lo importante es que las ranuras encajen. Pasado lo anterior, aquí tomo un camino que puede ser medio conflictivo. Pues si bien voy a instalar un kit de refrigeración líquida en que la bomba de agua va adosada sobre la CPU y de ahí salen unas mangueras al radiador, tratándose de un gabinete chico en que no hay mucho espacio, sumado a mi torpeza en mis manos grandes, prefiero trabajar todo esto afuera del gabinete, así que ahora voy a instalar la refrigeración. Para eso toca ensamblar este sistema que tiene la particularidad que pese a que es de solamente 120 milímetros, viene con un radiador más ancho de lo normal y con dos ventiladores, uno adelante y otro atrás del radiador, los que vamos a colocar en la configuración push-pull, es decir, uno empujando aire hacia el radiador y otro ventilador tirando o succionando el aire desde el radiador hacia el gabinete, lo que hace que según los tests que he visto, este sistema rinda como si fuera un radiador de 240 milímetros. Por ahora me interesa sujetar la bomba de agua a la CPU y para eso vamos a tener que retirar estas piezas plásticas que rodean el zócalo de la CPU, sacando los 4 tornillos. Ahí además se va a liberar la placa metálica que viene incluida en la placa madre, y aquí hago 2 recomendaciones. No pierdan ni los tornillos ni las piezas plásticas porque los pueden necesitar a futuro y cuesta encontrar repuestos de eso, así que sugiero que inmediatamente los pongan en una bolsa como por ejemplo la que trae la placa madre. Lo otro, la placa metálica se suelta y se puede caer si no tiene nada abajo, en este caso está la caja de la placa madre y por eso no se cae, pero para que lo tengan presente se los digo porque a mí me ha pasado que esta placa se me ha caído. Ahora, en este caso particular, a esta placa metálica que va detrás del zócalo, tengo que fijar unos tornillos. En estos mismos puntos iría el ventilador original si lo quisieran instalar. Es decir, igual tendrían que quitar las piezas plásticas que trae la placa si tuvieran que instalar el ventilador original que trae el Ryzen 5 2600. Pero en este caso, instalamos los mecanismos de retención del cooler Corsair. Para asegurarme que todo quedó bien, sobrepongo la bomba de agua y al parecer todo estaba en orden, así que luego de haber hecho eso, hago la instalación de verdad. Ahora, un dato que para mí no es menor, cuando atornillan los soportes no queda completamente fijo, hay algo de juego, lo que es absolutamente normal. En su oportunidad yo consulté en foros porque me pareció raro esto. Algunas de las respuestas decían que esto era una falla del cooler y sugerían instalar unas golillas metálicas. Eso por favor por ningún motivo lo hagan porque puede dañar la placa madre. Esta soltura o este juego se elimina por completo una vez que se hace el apriete final, tal como lo veremos. Pero antes de eso colocamos la pasta térmica, lo que es un tema de debate muy intenso en las redes. No voy a entrar a eso desde que Jesús de la tecnología, Steve del gigante de YouTube Gamer Nexus, hizo una serie de pruebas en las cuales llegó a la conclusión que colocar inclusive demasiada pasta no afecta el desempeño térmico de los sistemas. Así que en mi caso estoy utilizando una pasta Cooler Master que es media sólida y que hay que esparcir con una espátula que trae, la cual a mí se me perdió, así que estoy utilizando otra herramienta plástica, lo que me permite esparcir una fina capa lo más uniformemente posible sobre la CPU. Y ahora sí que vamos a la instalación de verdad de la bomba de agua. Y aquí, como ven, una vez que ya sujeté por completo, apreté por completo la bomba de agua, el juego del cual les hablaba hace un ratito pasó por completo. La bomba de agua también trae unos cables, uno para los ventiladores y otro que va a la placa madre al conector de la CPU, que aprovecharé de instalar en este minuto. A eso se agrega que hay que instalar un cable que va a un conector interno USB de la placa madre, el cual permite hacer una serie de lectura de datos y manejar el RGB que viene sobre el logo de Corsair en la bomba de agua. Una vez montado este sistema, es bueno hacer la prueba de la placa trasera que va en el gabinete y que circunscribe todos los conectores traseros. Como esta placa metálica viene con varias latas predobladas, es útil verificar afuera del gabinete con espacio qué tal queda esta pieza, porque si llegan y la colocan y alguna de esas latas no está bien alineada con los puertos traseros, queda como medio apretado todo, y en el peor de los casos, inclusive podrían quemar algún componente. Ahora vamos al gabinete.
el Cougar MG110, el cual es bastante sobrio y como buen gabinete micro ATX es pequeño, lo que representa algunos desafíos para el armado, sobre todo para el manejo de los cables, y dentro del austero que debe ser un gabinete económico como este, es bueno que traiga estos tornillos que se pueden quitar con la mano sin necesidad de una herramienta. Y ya dentro del gabinete vemos que todo viene en inmaculado negro, incluso los cables, lo que es bastante bueno porque al menos da una apariencia homogénea. Este gabinete viene con una cajita removible, lo cual voy a remover porque la idea original es colocar solamente una unidad SSD adosada a la pared del gabinete en la parte posterior. Asimismo, dentro de esta cajita que voy a remover viene una bolsita con varios accesorios, tornillos, algunas amarras plásticas y los soportes para la placa madre, lo que se agradece porque me ha tocado ver gabinetes incluso más caros que este que no traen ningún accesorio de este tipo. Ahora en la parte posterior vemos la zona donde quiero colocar la unidad de 2.5 pulgadas en la cual se debe hacer el manejo de cables, porque es la zona más profunda del gabinete, pues el resto está separado por muy poco espacio de la tapa, así que allí no se pueden pasar muchos cables. Aquí también vemos los orificios para pasar los cables desde la parte posterior del gabinete a la zona frontal, lo que parece muy bonito y útil, pero ya veremos cómo esta parte genera algunos problemas. Ahora vamos a preparar el gabinete para instalar la placa madre, para lo cual vamos a partir instalando la lata trasera y continuaremos desatando los cables. En este caso ninguno de los soportes viene instalado y eso explica por qué los trae la bolsita de accesorios que le indiqué antes. Ahora voy a quitar la cajita metálica que viene para las unidades de almacenamiento. Un aspecto que me parece negativo es que los slots que vienen en el gabinete en la parte trasera no vienen con tapas atornilladas, sino con tapas que se tienen que doblar y en el fondo quebrar, lo que implica que si quiero volver a taparlos, no se pueden utilizar las mismas cubiertas. El gabinete, si bien dentro de estos accesorios viene con una cubierta metálica atornillable, es solamente una, por lo tanto si rompemos más que una, vamos a tener que ver cómo los tapamos. Después de eso saco la tapa delantera del gabinete tirándola, lo que permitirá dar espacio en el frente del gabinete para trabajar y cambiar la ruta de los cables que van desde el panel frontal hacia el interior del gabinete. Pasando a los soportes de la placa madre, junto con verificar que debemos instalar aquellos que coincidan con los orificios que trae nuestra placa madre, dependiendo si es mini ITX o micro ATX, yo recomiendo probar inmediatamente los tornillos con los soportes, pues al menos yo soy muy malo para detectar las medidas y dentro de los tornillos que vienen como accesorios hay algunos que son de medida similar pero no exactamente igual, y si uno se equivoca en el tornillo que utiliza, de repente para solucionar el error hay que quitar por completo la placa madre y hay veces que algunos de esos tornillos simplemente cuesta mucho sacarlos. Por lo tanto, antes de utilizar los tornillos en la parte exterior, cuando es fácil de chequear, utilizo uno de los soportes como guía para seleccionar exactamente la medida que me sirve con el número de tornillos que voy a ocupar. Así que termino de instalar los soportes, con la salvedad que en este caso me estoy olvidando de uno que va más abajo y que después me voy a dar cuenta y voy a instalar. Ahora pasamos a la instalación de la fuente de poder. Casi la única precaución que hay que tener es que como el gabinete en su parte inferior viene con una zona de entrada de aire para la fuente de poder, el ventilador de esta debe quedar apuntando hacia esa zona. En este caso, si metemos la fuente al revés con el ventilador hacia arriba, tampoco es tan grave porque igual va a sacar aire del gabinete. Sin embargo, como considero que en este caso resulta más conveniente aprovechar la entrada de aire que viene dedicada para la fuente de poder, usemos esa mejor y atornillamos la fuente de poder en ese sentido. Esta fuente presenta el desafío que al no ser modular no se pueden instalar solamente los cables que se ocuparán, así que de antemano se sabe que va a haber que guardar en el gabinete varios cables que de todas maneras no se van a ocupar. Por otro lado, prefiero pasar inmediatamente al cable que encaja en la parte superior izquierda de la imagen que tenemos y es el cable de 8 pines que alimenta la CPU. Prefiero hacerlo de inmediato porque después queda poco espacio y me ha pasado que he dejado esa pasada de cable para el final y me ha costado mucho llegar ahí, así que prefiero hacerla ahora. Ahora toca montar la placa madre. Aquí me encuentro con el primer pero, pues el cable de poder de 24 pines que va a la placa madre se queda sin espacio para pasar, pues si bien el gabinete tiene varios conductos, ellos más bien están pensados para las placas chicas, las mini ITX, ya que al poner esta placa micro ATX, esos conductos quedan tapados, así que la única alternativa que me queda es intentar pasarlos por el lado, por ahí donde quiero instalar la unidad de almacenamiento, así que a sacar la placa madre nuevamente. A duras penas logro pasar el cable por ese espacio, luego de lo cual estoy en condiciones de instalar la placa madre nuevamente, y no,
queda demasiado apretado y no quiero arriesgar dañar la placa madre apretándola con el cable que la va a quedar presionando, así que lamentablemente el cable de poder más grueso de todos no va a poder quedar escondido así disimulado en la parte trasera del gabinete, sino que lo voy a tener que dejar a la vista. Así que cuando me apronto a pasar el cable por su posición final y a apretar la placa madre, aquí me alcanzo a dar cuenta que me faltaba un soporte en la parte de abajo, así que lo instalo y finalmente vamos al apriete de la placa madre, el cual no tiene ninguna ciencia, salvo que no tienen que apretar demasiado, lo justo y necesario sin hacer mucha fuerza. Ahora vamos a conectar los cables de poder principales, el famoso cable grande de 24 pines y también el cable que habíamos pasado antes, el de 8 pines que alimenta la CPU. Ahora vamos a instalar el radiador en su posición y para eso ya había instalado uno de los ventiladores y ahora me queda el segundo, y aquí quiero aprovechar de darles un dato que sirve en general para cualquier tipo de ventiladores y tiene que ver con la dirección de giro y aquella en que se mueve el aire. Generalmente hay unas marcas en los ventiladores, unas flechas, que les indican la dirección de las aspas y en qué sentido va el aire, tal como ocurre en estos ventiladores Corsair. Sin embargo, si se topan con ventiladores que no tengan estas marcas, lo habitual es que el aire vaya desde la parte frontal del ventilador a la parte trasera, y esta parte trasera es la que indica los valores como voltaje o amperaje o algún otro dato técnico del cual la verdad yo no tengo mucha idea. Pero de los años que llevo en esto, nunca me ha tocado un ventilador que impulse el aire en otro sentido, respecto a cómo tienen que poner los ventiladores. Cuánto metiendo aire, cuánto sacando, si es mejor presión positiva o negativa, o si los ventiladores del radiador tienen que meter o sacar aire, es un tema súper debatido que excede el contexto de este video. Sin embargo, ya sea para refrigeración de aire o líquida en que se usen estos sistemas de push-pull con dos ventiladores, lo importante es que la dirección del flujo de aire de los ventiladores tiene que ir en el mismo sentido y no en dirección opuesta, porque ello genera malos resultados térmicos. Ahora volviendo a la instalación, aquí me encuentro con un problema, el cual es que mi idea original era instalar el radiador en la parte baja frontal del gabinete. Sin embargo, como este radiador es bastante más grueso que los comunes, sumado a que trae dos ventiladores, se topa con una lata que en la imagen no se ve bien, pero que sirve de lengüeta para fijar la cajita donde uno puede instalar los discos duros. Así que me toca modificar el plan e instalar el radiador en el espacio que queda más hacia arriba del gabinete, justo en la zona donde tendría que atornillar las unidades de almacenamiento, lo que representa otro problema, pues si instalo ahí el SSD para cambiarlo por ejemplo, o para instalar un segundo SSD en esa misma ubicación, tendría que necesariamente sacar el radiador, así que por eso decidí volver a colocar la cajita metálica para las unidades de 3.5 pulgadas y ahí instalar el SSD. Después de esto, la instalación del radiador continuó sin problemas y aproveché de instalar en el espacio vacío que me quedó en la parte inferior del frontal otro ventilador de 120 milímetros para que diera un poco de mejor flujo de aire fresco hacia la tarjeta de video. Y como este gabinete tiene espacio para dos ventiladores de 120 milímetros al frente, uno arriba del otro, se aprovechó a plenitud esa opción. Ahora vamos a la instalación de la unidad de almacenamiento, lo que nos representa una dificultad, pues tiene un ancho de 2 pulgadas y media y la cajita donde voy a instalar este dispositivo es de 3 pulgadas y media, y es por eso que tuve que instalar un adaptador plástico que tenía para poder instalar el SSD en un espacio de 3 pulgadas y media. Este proceso no tuvo ninguna ciencia y fue bastante fácil, y ya que de todas maneras iba a utilizar esta parte del gabinete, decidí agregar un ítem el cual no estaba contemplado inicialmente. Un disco convencional de 500 GB de 7200 revoluciones por minuto, lo que permitirá almacenar material que no requiere acceso tan rápido y también los juegos que no se ocupen tan regularmente. Así que el equipo va a quedar con un disco duro convencional más un SSD por una capacidad total de 1 TB. Ambos se instalan colocando una especie de rieles plásticos que trae el gabinete dentro de sus accesorios, lo que permite que colocar y sacar un disco sea muy fácil, porque además hay dos conectores SATA que trae la placa madre que justo dan a una apertura en la parte posterior del gabinete, lo que hizo fácil pasar los cables de datos, y por su parte los cables de corriente tampoco representaron ninguna dificultad, así que este proceso fue bastante rápido. Ahora vamos a instalar los diversos conectores sueltos, tanto de ventiladores, los frontales, USB, audio, los cuales fueron bastante fáciles de instalar, y lo que no fue tan fácil fue instalar los conectores de encendido, reset, luces de encendido, luz de actividad de disco duro, pues tengo pésima motricidad fina y los conectores son chicos. Sin embargo, con la ayuda del manual y bastante paciencia saqué adelante la misión. Respecto a estos conectores, tienen que saber y tener la tranquilidad que lo peor que les puede pasar si no los conectan bien es que no funcionen, pero no van a quemar nada, y simplemente deben seguir las instrucciones que vienen en su placa madre para identificar bien dónde tienen que colocar los diversos conectores. Una vez que está todo listo, vamos a la tarjeta de video. Y esta es la RX 580,
la cual la dejamos para el último porque así es más fácil trabajar previamente con los otros componentes del PC. Y la instalación no tiene tampoco ninguna dificultad. Lo que sí deben preferir colocar las tarjetas divididas en las ranuras PCI Express por 16 o X16 como quieran decirle, lo que guarda relación con las líneas de comunicación que van desde la tarjeta de video a la CPU. La ranura con 16 líneas es habitualmente la que viene más cerca de la CPU, pero para confirmar igual deben seguir las instrucciones que vienen en el manual de la placa madre. Así que aprovechando que estamos aquí, conecto el cable de corriente. Aquí ajustamos todo con dos tornillos para fijar la GPU. Antes de realizar el amarre y el orden de los cables, corresponde encender el computador y fijarse que todo esto esté bien. Esto yo lo hice, pero ese pase lo estoy omitiendo, así que vamos derechamente al manejo de cables. Desde ya me hubiera gustado pasar por otra parte este cable alimentador de 8 pines que va a la CPU y que pasa por la parte superior derecha en la pantalla, lo que están viendo. Pero eso no fue posible porque o quedaba muy apretado o quedaba en una zona donde no había ningún lugar donde tomarse para apretarlo. Así que esta fue la mejor ruta que pude encontrar. De todas maneras creo que todo se ve bastante ordenado y como dije, al no ser modular la fuente de poder, hay varios cables que no se utilizan pero que necesariamente tienen que ir en el gabinete porque no se pueden desconectar de la fuente de poder, lo que sí se podría hacer si la fuente fuera modular. Ahora, si bien el manejo de cables no es mi fuerte, estoy satisfecho con el resultado y en la parte de adelante del PC lo único que no pude pasar como hubiera querido era el cable de poder de 24 pines. En general creo que el armado, salvo algunas improvisaciones, se dio bastante bien y me gusta el resultado sobrio que se obtiene. Y ahora cuando encendemos el PC, todo parte normalmente y si bien todavía no configuro los colores de los diversos dispositivos RGB, estéticamente no es estridente pero tampoco aburrido a simple vista. Y si bien en principio podría pensarse qué sentido tiene preocuparse de los RGB si el panel lateral es lata sólida, sin una ventana que permita ver los componentes, la parte superior del gabinete sí tiene unas ventilaciones que hacen que en la noche la luz del gabinete se proyecte tanto hacia el techo como a la pared, lo que en mi concepto hace que se vea bastante bien. El equipo lo pude configurar con un overclock de 4.1 GHz en todos sus núcleos con un voltaje de 1.32 volts. Y en los test de estrés con Prime 95 ni siquiera llega a 70 grados centígrados de temperatura peak, lo que es muy bueno, y eso indica que el overclock todavía podría empujarse un poco más, muy probablemente a los 4.2 GHz. Sin embargo, ahí ya sería exigiéndolo más, y creo que este resultado de 4.1 GHz ya es bastante bueno y permite un desempeño con poco voltaje, poca temperatura, lo que en modo alguno va a afectar la confiabilidad ni la vida útil de la CPU. Respecto a la memoria RAM, se probó a 3400 MHz, lo que significó un overclock de 200 MHz, manteniendo la latencia en CL16, y con un voltaje de 1.4 volts, lo que está completamente dentro de los rangos de seguridad de esta DDR4. A la tarjeta de video no le hice ningún overclock, simplemente bajé un poquito el voltaje para que consuma menos energía y genere menos calor y durante todas las pruebas se mantuvo estable. Ahora sí vamos a los resultados concretos. Partamos con Cinebench R20, el cual en la prueba de multinúcleo dio un resultado de 3183 puntos. Ahora en el apartado de los juegos, se probaron únicamente juegos pesados. Algunos títulos son de 2019 y otros más antiguos, pero son todos demandantes, todos en Full HD, esto es 1920 x 1080. Partamos con el juego más antiguo probado, el popular GTA V, el cual se testeó con la calidad gráfica en una mezcla de seteos entre alto y normal, y la experiencia fue muy buena. Como promedio se obtuvo 119 cuadros por segundo, y el 1% mínimo estuvo en 70, lo que nos indica que inclusive la calidad gráfica se podría subir todavía más y seguir teniendo buena fluidez. Ahora sigamos con el Star Wars Battlefront 2, el cual con seteo en calidad gráfica alta arrojó 121 cuadros por segundo de promedio y un 1% mínimo de 87, así que nuevamente tenemos que los resultados dan cuenta que este título es sumamente fluido de jugar en este equipo. Vamos con el Battlefield 5, el cual se probó con calidad gráfica alta y los resultados obtenidos dan cuenta de un promedio de cuadros por segundo de 93 y un 1% mínimo de 71, así que sigue la tendencia de ser perfectamente jugable este título. Ahora continuando con el Metro Exodus, testeado en calidad gráfica media, nos arroja 127 cuadros por segundo de promedio y 85 cuadros por segundo en el 1% mínimo, así que este demandante título en esta calidad gráfica en que se ve muy bien presenta una jugabilidad excelente. Vamos con otro juego también muy demandante, el Assassin's Creed Odyssey. Es particularmente pesado y aprovecha todos los núcleos de la CPU que se le arrojen. Aquí tenemos que testeado casi todo en calidad media y solamente la profundidad de campo y la neblina en bajo da como resultado en el benchmark de la aplicación 71 cuadros por segundo y un mínimo de 33. Este mínimo no es representativo del juego, porque si ven la curva, este mínimo se produce en un momento puntual
pero a simple vista se observa un promedio mínimo muy superior a estos 33, y ello se puede confirmar en el juego, en que el promedio es más o menos similar al benchmark, 75 en este caso. Sin embargo, el 1% mínimo ya sube a 62 cuadros por segundo, lo que confirma que el juego en esta resolución y calidad gráfica anda muy fluido. Ahora vamos a otro título también bastante demandante, el Ghost Recon Breakpoint, que se probó en calidad gráfica con casi todo a medio, salvo las sombras de larga distancia que se seteó en bajo, lo cual igual permite tener una muy buena calidad gráfica. Aquí el promedio de cuadros por segundo estuvo en 75 y el 1% mínimo en 53. El juego anda muy fluido, y si bien el 1% mínimo cayó por debajo de la barrera de los 60, eso no afectó la experiencia de uso porque el monitor usado, si bien es sencillo, tiene la tecnología de sincronización adaptativa FreeSync con un rango que va de 48 a 75 Hz, mientras el 1% mínimo se mantenga sobre los 48, como es en este caso, la experiencia es fluida. Y si a alguien les interesa este tema de la sincronización adaptativa con FreeSync o G-Sync, hace un tiempo publicó un video sobre este punto, cuyo vínculo dejaré en la descripción de este video. Finalmente cerramos con uno de los títulos más populares del momento y también uno de los más demandantes en cuanto a recursos computacionales, el Red Dead Redemption 2, el cual se probó en calidad gráfica mediana y solamente con algunos valores un poco más bajos que eso, y la experiencia también fue muy buena, con 82 cuadros por segundo de promedio y un 1% mínimo de 52, de manera que en esta calidad gráfica en que el juego se ve muy bien, la experiencia es muy fluida. Así que aquí lo tienen. En este pasar un poco más largo de lo común en el canal, armamos un PC el cual terminamos probando. Este AMD Ryzen 5 2600 con la RX 580 y las características ya señaladas, en mi concepto es una muy buena opción, que si bien no es la más económica posible, les asegura que van a poder jugar cualquier título, por demandante que sea, a calidad gráfica que les mostrará hermosos juegos con una experiencia muy fluida. Además, los 12 hilos de esta CPU AMD más los 8 GB de VRAM de la GPU les asegura que inclusive en tareas exigentes como la edición de video van a tener una buena experiencia. Ahora me despido, espero les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente.